día de hoy vamos a compartir una enseñanza de la palabra del Señor que titula Adelante frente a la adversidad. Bueno, a todos en cualquier momento de nuestras vidas nos llegan momentos difíciles, momentos de lucha, momentos de tribulación, momentos de angustia, momentos de dolor, momentos de mucha tristeza, de no saber qué hacer. No importa si seamos cristianos o no, a todos nos van a llegar. Y si somos cristianos, no importa si seamos fieles o no, a todos nos van a llegar momentos difíciles. Pero lo importante es saber qué hacer frente a esa adversidad. ¿Qué hacer? Recibir un consejo de parte de Dios, que decir la palabra de Dios que nos enseñe qué es lo que nosotros tenemos que hacer frente a un momento de adversidad. Esta enseñanza entonces la vamos a dividir en 4 partes. Primero, una lectura bíblica. Segundo, vamos a mirar un poquito acerca de la historia de Job. Tercero, una reflexión que titula La balsa. Cuarto, qué hacer frente a la adversidad. Entonces vamos a comenzar con la lectura bíblica. Entonces, la palabra de Dios en el libro de Job, capítulo 2, del verso 3 al verso 10, dice así: Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondiendo Satanás, dijo a Jehová: Piel por piel. Todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: He aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová, e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer: ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: Como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Esa es la palabra de Dios. Bueno, vamos a mirar un poco, vamos al segundo punto, vamos a mirar un poco de la historia de Job. Entonces dice la Biblia, que esto se encuentra en el libro de Job, capítulo 1, verso 1. Dice que Job habitó en una tierra llamada Uz, y dice que era un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Podemos decir que hoy en día Job sería como decir un cristiano ideal. Bueno, la tierra de Uz es una tierra que, quedaba a orillas del río Jordán, cerca a la región de Canaán, o sea, lo que hoy es Israel. Era, dice la Biblia, perfecto, o sea, no había tacha o no se podía decir, miren, esto hace de mal Job. Era recto, o sea, actuaba con justicia, hacía las cosas lo mejor que se podía hacer. Algo muy importante de la vida de Job, que ojalá todos nosotros lo tengamos, que era temeroso de Dios. No se olviden que el temor a Dios significa respeto a Dios. No es que, ay, me da miedo, no. No, ese no, son, digamos, los demonios también le temen a Dios, ¿no es cierto? Así dice la palabra de Dios, ellos creen y tiemblan, pero no es ese temor. El temor es el respeto a Dios, y en el respeto a Dios, cuando usted respeta a Dios, eso va incluido la obediencia a Dios. Y estaba apartado del mal. Entonces, como había dicho anteriormente, un cristiano ideal. Dios había prosperado mucho a Job. Dice que tenía 7 hijos, tenía 3 hijas, su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, tenía bueyes, asnos y muchísimos criados. Era aquel varón más grande que todos los orientales. Entonces miramos que Job, Dios lo había prosperado mucho, en gran manera, o sea, de los más grandes que todos los orientales, dice la palabra de Dios. Lo había prosperado materialmente, espiritualmente. Miren, hay algo muy bonito que dice que Job se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos a Dios conforme al número de todos sus hijos. O sea, miramos aquí la parte espiritual de Job. Y aquí hay que tener en cuenta 2 cosas. Bueno, uno es que miren que a pesar de que Job tenía muchas riquezas,
él no se había olvidado de Dios. ¿Por qué lo digo? Porque resulta que las personas, a medida que van acumulando riquezas, van teniendo riquezas, se olvidan de Dios. Entonces hay personas a las cuales les ha hecho malo tener dinero. Hay gente que dice, bueno, yo tengo dinero y así me ha ido bien, por tanto yo no necesito de Dios. O dicen, Dios así me ha bendecido, así como yo soy, porque miren que me ha ido bien. Pero nos damos cuenta que es un error. Ahora miren, no se olviden que en una cierta ocasión el Señor Jesucristo dijo, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Bueno, aunque entendamos un poquito aquí, ¿no es cierto? El ojo de una aguja no hace referencia a una aguja como nosotros la conocemos, y el ojo, esa partecita que por la cual apenas entra un hilo. Entrar un camello por ahí es imposible, no. El ojo de una aguja era como un túnel o como un puente en el cual pues pasaban los camellos, pero con mucha dificultad. Entonces eso significa que entrar un rico al reino de los cielos es muy difícil, pero no imposible. Entonces hay que abonarle a Job esto, ¿no es cierto? Que él, a pesar de, o sea, digamos que a pesar, ¿no?, que Job tenía muchas riquezas, hay que abonarle que a pesar de esas riquezas que él tenía, él nunca se olvidaba de Dios, sino al contrario, él buscaba a Dios. Y lo segundo, miren, él ofrecía holocausto a Dios conforme al número de todos sus hijos. Él decía, no sea que uno de mis hijos haya pecado contra Dios en su corazón, o no sé. Él pedía perdón por sus hijos. O sea, una de las partes muy importantes aquí es que Job actuaba como un padre de familia debe actuar. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Interceder a Dios por nuestros hijos, clamar a Dios por nuestros hijos, ¿no es cierto? Interceder por nuestros hijos. ¿Por qué? Porque nosotros somos los sacerdotes de nuestro hogar. Es nuestra responsabilidad el ofrecer, digamos, el sacrificio a Dios por nuestros hijos, por nuestros hijos. No se olviden, nosotros somos, el padre de familia es el sacerdote de su casa y luego le sigue la mamá. Bueno, entonces muy importante esto en la vida de Job. ¿Y qué pasó? La Biblia me narra una historia. Leímos algo al principio en la lectura que hacíamos, pero ahora vamos a narrar una partecita que está antes de lo que leímos al comienzo. Resulta que se presentan los hijos de Dios delante de Dios y ahí se coló Satanás. Y Dios le dice a Satanás, ¿has considerado a mi siervo Job, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Entonces Satanás le dice algo. Le dice, pero pues ¿acaso Job te sirve de balde? ¿Acaso tú no lo has prosperado? Tú lo tienes cercado. O sea, miren, cuando Dios prospera a sus hijos, a sus siervos, el enemigo, dice la Biblia que es como león rugiente que anda buscando a quien devorar. O sea, el enemigo tiene envidia de eso, le da rabia. O sea, el enemigo está buscando el momento preciso para hacernos daño a nosotros. Por eso es que nosotros siempre tenemos que mantenernos aferrados fuertemente a la mano de Dios, porque tenemos un enemigo que anda ahí buscando hacernos daño. Entonces, pero aquí hay algo muy importante, que ese enemigo, dice, lo tiene cercado. O sea, nosotros estamos cercados. ¿Eso qué quiere decir? Que el enemigo no nos puede hacer daño, a no ser que Dios se lo permita. Dios en este caso le permite a Satanás, que le dice, bueno, ve y toca lo que él tiene, pero no toques su hueso y su carne, no lo toques, le dice en un comienzo. Y Satanás se va. Y entonces aquí miramos en la imagen cuando llegan sus criados y le dan malas noticias a Job. Le dicen, bueno, estábamos y llegaron caldeos y se robaron todos los camellos y mataron a filo de espada a todos tus criados, solamente escapé yo para darte la noticia. Y en ese momento viene otro siervo, otro de los criados, y le da una noticia similar. Vinieron tus enemigos y se llevaron todos los bueyes y mataron a filo de espada a todos tus criados, solamente quedé yo para darte la noticia. No acababa de dar esta noticia cuando llega otro criado y le dice, fuego de Dios cayó del cielo y consumió a todas tus ovejas y a todos tus pastores, solamente escapé yo para darte la noticia. No acababa de dar esta noticia y llega otro de los criados de Job y le dice, estaban reunidos tus hijos en la casa de tu primogénito, y entonces sopló un viento y
y tumbó la casa. Dice que las columnas se dieron y cayó la casa y murieron todos los que estaban ahí. Solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces, impresionante, miren, a pesar de cómo era Job, a pesar de que el mismo Dios lo llama un varón perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal, a pesar de eso, o sea, un cristiano completamente intachable, un cristiano ideal, miren que le vino mal a la vida de Job. Le vino mal a la vida de Job. Vino un momento de dificultad. Y aquí vamos teniendo en cuenta un aspecto. Muchas personas, piensan que porque a alguien le va mal en algo, es porque ha pecado delante de Dios, porque ha hecho algo malo. Ya, mira, ahí está pagando lo que ha hecho mal. O qué haría y por eso le está yendo mal. No, pero es que Dios mire cómo lo castiga. Pero no es que Dios lo esté castigando, son cosas que de pronto le llegan a la vida. No sabemos por qué, Dios sabe por qué hace. ¿Por qué le pasa a uno alguna cosa? Dios la sabe. Dios sabe. Pronto quiere, no sé, purificar nuestras vidas, así como el oro se lo purifica con fuego, dice la Biblia. Pero entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta esto, que no es porque hayamos hecho algo malo delante de Dios, no, las cosas pasan, igual hayamos pecado o no, las cosas suceden, la enfermedad llega. Amén. Bueno, eso para que lo tengamos en cuenta. Ahora, ¿cuál es la actitud de Job? Vamos dando cuenta. La Biblia dice que Job en ese momento, dice la Biblia, que se postró en tierra y adoró a Dios. Y dice lo siguiente: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros debemos hacer ante un momento de adversidad, un momento de crisis, de dificultad, de angustia, de dolor? Lo primero que nosotros tenemos que hacer es buscar a Dios, buscar más a Dios. Si antes estábamos buscando algo, buscar más a Dios, ir delante de Dios, presentarnos a Dios, rogarle a Dios. En ningún momento le podemos reprochar a Dios por lo que ha hecho. No, eso no tenemos derecho de reprocharle a Dios, pero sí nosotros tenemos todo el derecho de, es más, es nuestro deber, digamos, o es lo primero que nosotros tenemos que hacer, es buscar a Dios en un momento de dificultad. Eso es lo primero que nosotros tenemos que hacer, y alabar a Dios. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Amén. Eso es lo primero que nosotros tenemos que hacer. Ahora, ¿qué sucede luego? Resulta que luego se presenta otra vez Satanás delante de Dios. Y bueno, y entonces Dios vuelve y le dice: bueno, ahí está mi siervo Job, que no ha pecado delante de Dios. Entonces Satanás le dice: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Toca su carne y su hueso y verás si no blasfema delante de ti en tu misma presencia. Entonces Jehová le dice: toca su vida, toca su carne, su hueso, pero no toques su vida. Entonces Satanás se va, y dice la Biblia que hiere a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y dice que tomaba un tiesto para rascarse, estaba sentado en cenizas. Entonces imagínese usted en esa condición tan lamentable en la cual se encontraba Job. Yo me imagino que su piel se le estaba cayendo. O sea, se acabó con toda la riqueza que él tenía. Sus hijos murieron, solamente estaba su mujer, pero su mujer, en vez de apoyarlo, ¿qué hace? Le dice: ya, maldice a tu Dios y muérete. Entonces Job le dice: como habla cualquiera de las mujeres fatuas has hablado. Le dice: ¿qué recibiremos de Dios el bien, y el mal no lo recibiremos? Le pregunta. Entonces miren, aquí ¿qué es lo que podemos aprender nosotros en este momento? Es que nosotros, o sea, no siempre aceptar la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Job reconocía que Dios era su Señor, y como su Señor era su dueño. Tenemos que reconocer que Dios es el dueño de nuestra vida. Dios es el dueño de todo, absolutamente todo lo que nosotros tenemos. Nosotros simplemente somos mayordomos, o sea, administradores de lo que Dios nos ha dado para que administremos. Todo lo nuestro le pertenece a Dios. Nuestros hijos, cuando nosotros
presentamos nuestros hijos delante de Dios, se los estamos entregando a Él. Él puede hacer con sus, si Él se lo quiere llevar, se lo lleva. ¿Cierto? Nosotros no podemos reprochar por eso, porque para eso se lo entregamos a Dios. Por eso dice, le entregamos al Señor. Y cuando usted entrega a Dios su vida, le entregó su vida al Señor. Entonces Él pasa a ser su dueño. Y entonces Dios puede hacer con usted lo que Él quiera. Entonces aquí es muy importante que nosotros tengamos en cuenta eso. Que Job aceptaba la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque lo mira a Él como su amo, como su dueño, como su Señor. Ahora, aquí hay otra parte muy importante. Job 19:25 dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. En el verso 26 dice, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro. A pesar, miren, de su momento tan complicado que se encontraba Job, ya prácticamente digamos que no había vuelta de hoja, o sea, era una muerte inminente. Pero más sin embargo, aquí notamos algo muy importante, que es la fe. La fe. Es pues la fe, dice la Biblia, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. A pesar de esa lamentable situación de Job, dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Que aquí hay algo profético, ¿verdad? Al fin se levantará sobre el polvo, hablando de Jesucristo, de la resurrección de Jesús. Aunque esto pues no lo estamos tocando ahorita. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. O sea, aquí está, miren, la confianza que tenía Job en Dios. Decía, después de deshecha esta mi... O sea, yo no sé qué irá a pasar conmigo, pero así toda mi piel se caiga, pero así yo he de ver a Dios. Yo tengo que ver a Dios. Dice, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro. O sea, tenía puesta su total confianza en Dios, tenía puesta su esperanza en Dios. Entonces aquí miramos algo muy valioso, lo que es la fe. Y segundo, hay algo muy importante, lo que se llama la actitud. ¿Cuál es nuestra actitud cuando vienen en nuestras vidas momentos difíciles? Miren que hay personas a las cuales les llega un momento difícil y la opción que toman es terminar con sus vidas, ¿no es cierto? Hay personas que o sea, la peor actitud que uno podría tener, yo ya no vivo más y ¡pum! Se murió, se mató, se quitó su vida por un momento de dificultad que enfrentó. ¿Por qué? Porque no supo enfrentar su momento como Dios le pide que nosotros tenemos que enfrentar esos momentos. Ahora, hay personas que en el momento de adversidad se dejan llevar por la corriente, o sea, digamos, dejan todo a la deriva, que sea la corriente la que los lleve, y se dejaron. Y si se murió, se murió. ¿Sí me entiende? O sea, se dejan acabar por completo. Hay otras personas que no confían, dicen, no, ya no hay nada que hacer. Y si alguien los puede ayudar, no confían en esa persona. Dicen, no creo que esa persona me pueda ayudar. Desconfían de todo. Miren, aquí hay algo, esto puede suceder, aquí hay una solución a su problema. Pero desconfían de todo. Desconfían de todo. O desconfiamos de todo. Pero hay otras personas que siempre mantienen su esperanza. Siempre mantienen la esperanza. Bueno, que mantengamos la esperanza en Dios. Confiemos en Dios. Dios, hay algo muy bonito, y es que Dios siempre tiene el control de todo. Él está controlando absolutamente todo. Así estés por un momento muy difícil, Dios tiene el control de todo. Dios está controlando absolutamente todo, Él lo está manejando. No te preocupes, así es un momento difícil, pero ten en cuenta que Dios lo tiene controlado todo. Solamente confía en Dios. Eso es a veces la parte difícil, ¿no? Decir, pero es que las cosas no están saliendo como yo pensaba. Tranquilo, lo único que tienes que hacer es poner tu confianza totalmente en Dios. Y Él hará, Él resolverá. Que mi hijo, él ya no hay vuelta de hoja con mi hijo, miren cómo está. Tú solamente ponte en las manos de Dios, clámale a Dios, séle fiel a Dios. No te resignes a las cosas de Dios, acepta las cosas de Dios, que es muy diferente, pero mantén ahí puesta tu confianza en Dios. Entonces yo quiero que miremos una historia aquí, que es una reflexión que titula La balsa, para que entendamos un poquito más esta cuestión de la actitud. Es una historia que la voy a narrar en este momento.
La balsa se llama de la Medusa. La pintó un italiano llamado Teodoro Gericault. Es la figuración de un acontecimiento que conmovió a Francia. Es el naufragio de la nave La Medusa. Ocurrió el 2 de julio de 1816 con repercusiones que tocaron lo más profundo del alma humana, dice. Entonces, miren, es un naufragio, como ya lo dijimos, que ocurrió en 1816 en Francia, una embarcación francesa, que digamos a orillas de Marruecos se hundió, y entonces las personas que iban ahí hicieron, pues digamos con los restos de la nave, hicieron ahí una balsa. 146 personas que quedaron a la deriva. De esas 146, si no estoy mal, solamente sobrevivieron creo que 13 o 15. Pero entonces, ¿qué es lo que quiero dejar el mensaje aquí? ¿Cuál es la actitud? Estamos hablando de la actitud que tenía Job. ¿Cómo enfrentamos los momentos de dificultad? Aquí hay, miren, en esta imagen que digamos plasmó este italiano, entonces miramos que aquí hay unas actitudes. Por ejemplo, estas actitudes de ellos, miren, ¿qué pasa? Ante el momento de dificultad nos dejamos derrotar, tiramos a la deriva todas nuestras fuerzas. Bueno, ya, digamos, me doy por vencido, como dicen otras palabras. ¿Cuál es la consecuencia? La consecuencia es que va a terminar mal, va a morir. Otra, no creamos que tenga solución. No, esto ya no tiene solución y ya no hacemos nada para buscar una solución. Otra actitud, dudamos de todo y de todos. Ya no hay nada que hacer, no creemos en nadie, nadie nos puede ayudar. Estamos sin salida en ese momento de dificultad. Otra actitud, somos los que mantenemos la esperanza por encima de todo. Entonces miren, aquí está una imagen. Ahí, a pesar de que no hay nadie que venga un barco por ahí, pero ahí tiene puesta su esperanza. Y miren esta actitud. No dejamos de esforzarnos para llegar al triunfo. O sea, sigue luchando y sigue luchando para para llegar al triunfo. Dice, si ustedes observan detenidamente, puede decirse que no se ve ningún navío que viene a rescatarlos, pero sin embargo hay un grupo decididamente a luchar hasta sus últimas fuerzas para salvar a toda la tripulación. Ahí están, eso hasta el final, digamos, van a luchar y a seguir luchando. Qué bueno entonces que nosotros tengamos esa actitud, tener nuestra esperanza puesta en Dios. Esperanza es decidir triunfar en cada circunstancia que nos toca vivir. Bueno, y por cuarto punto vamos, ¿qué hacer frente a la adversidad? Entonces, ¿cómo actuar frente a la adversidad? Entonces, a continuación, vamos a dar algunos consejos que nos pueden servir, aunque ya los hemos nombrado. Primero, entonces, si tú eres fiel a Dios, entonces reclámale a Dios las promesas. Entonces, ¿cuáles promesas? Las que están en la Biblia. Entonces nosotros debemos saber que tenemos a un Dios, que Él está siempre dispuesto a ayudarnos. Él ha prometido estar todos los días de nuestras vidas. Entonces, si nosotros le somos fieles a Dios, reclamémosle esas promesas que Dios tiene con nosotros. La palabra de Dios dice, los que vieron a Dios fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Recordemos la historia de Ezequías. Ezequías era un rey que le había sido fiel a Dios, le había servido a Dios. Habían muchos reyes malvados en ese tiempo, pero Ezequías fue uno de los reyes que buscaba a Dios y buscaba hacer las cosas bien delante de Dios. Pero Ezequías cayó en enfermedad. Vino el profeta Isaías y le dijo, bueno, alista tu casa porque morirás y ciertamente y no vivirás. Entonces le da esta noticia, pero Ezequías, ¿cuál es la actitud que él tiene? Clama a Dios y le pide a Dios, le reclama a Dios y le dice, Señor, no permitas que mi vida se acabe. Señor, ayúdame en esta condición, mírame. Entonces le clama a Dios, le reclama, mírame, pero esto, Señor, y le muestra qué es lo que él necesita, qué es lo que él quiere. Y dice la palabra de Dios que Dios oye el clamor de Ezequías. Isaías ya se iba yendo, iba a mitad del patio y
oye una voz que le dice, una voz de Dios que le dice, regrésate y dile a Ezequías que vivirá y que le va a añadir a su vida 15 años más. Entonces miramos cómo Dios en este caso escuchó la oración de Ezequías. Entonces lo que decíamos, que bueno que nosotros primero clamemos a Dios. Eso es lo primero. Segundo, ¿qué tenemos que hacer frente a la adversidad? Bueno, lo que no tenemos que hacer es reprocharle a Dios, porque Él sabe cómo hace las cosas y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Dios en su infinita sabiduría sabe cómo hace las cosas. Segundo, entrar en oración. Bueno, cuando nosotros le oramos a Dios, nosotros sabemos que hay 3 respuestas. Puede ser sí, no o espérese un momento. Entonces no debemos desesperarnos. Simplemente oramos, pero no nos desesperamos. Cuando Dios nos dice que sí, cuando sabe que no nos va a hacer daño. Si por ejemplo su hijo le pide a usted un cuchillo, ¿usted se lo da? No, porque usted sabe que eso le va a hacer daño. Entonces la respuesta de Dios puede ser no. O le puede decir, espérate un momento, espérate. Y usted tiene que tener paciencia y esperar en Dios. Tercero, persiste en buscar a Dios. Entonces usted puede decir, no, pero es que ya busqué a Dios, no hay respuesta. No, persiste en buscar a Dios. Isaías 6:1 dice, en el año que murió el rey Usías, yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Entonces miren, en el año en que murió el rey Usías fue un rey que también hacía, digamos que su vida era agradable delante de Dios. Usías empezó a reinar a los 16 años, él empezó a reinar en Israel y Dios lo prosperó mucho. Pero lamentablemente en la vida de Usías, él se llenó de ego, o sea, se empezó a enorgullecer y se creyó mucho, se creció, se infló. Usías se infló mucho. Dios lo había prosperado, pero él se infló mucho. Miren, Segunda de Crónicas 26, en el libro de Crónicas, en el segundo de Crónicas está la vida de Usías y aquí está hablando, dice, y persistió en buscar a Dios. Está hablando de Usías. En los días de Zacarías era el profeta, es el profeta Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Entonces miren, Usías, como decía anteriormente, él buscaba a Dios. Persistió, recordemos que persistir quiere decir no darse por vencido, insiste, busca a Dios, insístale a Dios, insístale una y otra vez, ore, ayune, pídale a Dios, no que una sola vez, no, yo ya no oro más, yo ya no, esta no es la voluntad de Dios. No, miren, hay gente que a la primera ya se da por vencido. Esa no debe ser nuestra actitud. Yo he mirado a muchos que dicen, no, es que ya no fue la voluntad de Dios. No, usted persista en buscar a Dios, persista en sus sueños, persista en sus metas, pero de la mano de Dios, siempre haciendo lo correcto delante de Dios. Eso hizo Usías, pero entonces, como les estaba diciendo, Dios lo prosperó, lamentablemente él se infló. ¿Qué hizo Usías? Dijo, un día no estaban los sacerdotes en el templo y dijo, pero entonces ¿cómo no hay aquí? Él dijo, yo voy a ofrecer el sacrificio a Dios. Dijo, pues que yo soy por encima de los sacerdotes, yo soy el rey de Israel, los sacerdotes están por debajo de mí. ¿Por qué yo no voy a poder ofrecer sacrificio? Y fue y se ofreció el sacrificio. Esa era una labor que solamente la podían hacer los sacerdotes. Pero él se creyó por encima de las leyes de Dios. Dijo, no, yo lo voy a hacer, yo soy el rey. Vinieron los sacerdotes y le dijeron, pero rey, ¿qué hiciste? Y él le dijo, no, es que como ustedes no estaban, yo ofrecí sacrificio. Entonces ellos de una le dijeron, pero te fuiste por encima de las leyes de Dios. Y él dijo, no, pero ¿cómo así? En ese momento ahí está, miren, le aparecieron unas manchas en la frente. Dijeron, no, te enfermaste. Mira cómo estás. Le cayó lepra. Tuvieron que esconderlo para que el pueblo no se entere. Ahora, es ahí donde Isaías dice, entonces, Usías se enferma de muerte y muere. Se enferma y muere. Entonces dice, en el año que, no sé cuántos años estuvo enfermo, 3 o 4 años, pero de ahí en adelante vino un caos total para Israel. Su rey había muerto. Sus enemigos, los enemigos que estaban alrededor,
ismaelitas, bueno, una cantidad de enemigos que hay alrededor de Israel, todavía hoy en día están ahí al acecho, pero esa cantidad de enemigos antes ahí estaban, desde ese tiempo ahí estaban. Entonces ellos se enteraron, ya, el rey Usías murió. Entonces en ese momento se estaban preparando para atacar a Israel, para apoderarse de Israel otra vez como lo hacían en tiempos antiguos. Entonces ahí en ese momento viene palabra a Isaías, y es donde dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Ahora, yo no sé si usted me esté poniendo atención, pero dése cuenta que es un momento en el cual hay dificultad. El rey Usías acaba de morir. Sus enemigos están preparándose para invadir a Israel. Y más sin embargo el profeta Isaías dice: vi yo al Señor sentado sobre el trono. Cuando el rey está sentado sobre el trono, cuando está gobernando. Dice: sentado sobre el trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. ¿Y cómo así? Pero si en ese momento miren lo que estaba pasando en Israel, había un caos total. Su rey había desobedecido a Dios, su rey había acabado de morir. Entonces, ¿y cómo así que el Señor estaba sentado sobre el trono? ¿Qué era lo que estaba pasando? Ahí es donde uno entiende claramente que Dios tiene el control de todo. Dios tiene el control. Así haya momentos complicados, momentos difíciles, momentos duros, momentos que parece que como que Dios se olvidó. No, Dios no se ha olvidado de sus hijos. Dios estaba ahí sentado en el trono. Sentado en el trono. Dios en este momento, así en tu vida esté pasando momentos difíciles, no sé, algún problema, dificultad con tus hijos, con tu esposa, con tu patrón, con tus empleados, cualquier tipo de problema, no te preocupes, Dios está sentado en el trono. Gloria a Dios. Ahora, aquí hay una pregunta: ¿quién está sentado en el trono de tu corazón? ¿Quién está sentado en el trono de tu corazón? Dios tiene que estar sentado en el trono de tu corazón. De lo contrario, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué esperamos de Dios? Si está sentado de pronto, ¿quién está sentado en el trono de tu corazón? De pronto Shakira, de pronto el Facebook, de pronto la televisión. ¿Quién está sentado en el trono de tu corazón? De pronto tu trabajo, hasta tus mismos hijos. ¿Quién está sentado en el trono de tu corazón? El que debe estar sentado en el trono de tu corazón es Jehová de los ejércitos. Nuestro Señor Jesucristo tiene que estar ahí sentado en el trono de tu corazón. Cuarto, tener fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Debemos tener puesta la confianza en Dios y saber que en el momento de dificultad nuestro Señor Jesucristo estará con nosotros. Recuerda que cuando los 3 que en Babilonia fueron lanzados al horno de fuego, el rey Nabucodonosor miró que habían 4. Y el cuarto era semejante al Hijo del Hombre. Ese era Jesucristo que estaba con ellos en medio de la adversidad. Si te sientes en este momento solo, pues te digo que en este momento está contigo nuestro Señor Jesucristo. Y Él te va a ayudar. Él sabe cuál es tu problema y es todopoderoso para ayudarte. Solamente entra en oración, reclama sus promesas, persiste y ten fe. Y de esa forma podrás estar firme frente a la adversidad. Dios les bendiga.